Hola, muy buenas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio de hoy. Esperamos a nuestra compañera Mariana García que se una con nosotros para poder comenzar nuestra conversación de hoy, ¿no? La sobredeterminación, el pensar. ¿Qué pensamiento es el que nos sobredetermina? ¿Qué pensamiento será el que nos sobredetermina? Vamos a ver. El pensamiento consciente. Añadimos a nuestra. A puntito que de comenzar. Muchas ganas. Hola, buenos días, Hola Paqui, ¿cómo Mariana. estás? Buenos días. Muy, muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, muy bien. Dame un segundo que voy a cerrar una puerta para no tener ruidos, ¿vale? Por supuesto, aquí estamos. Mil perdones. Y aquí estamos. ¿Listas Muy para bien. comenzar? Bueno, primero de todo nos presentamos. Sí, yo creo que sí, que siempre nos olvidamos. Con las prisas al final. Claro, y siempre hay nuevas personas que nos ven Sí, y que no nos conocen. Y claro, yo creo que está muy bien que nos presentemos para que aquellas personas que no sepan quiénes somos, pues puedan conocernos. eso es. Bueno, hablamos con nuestra compañera desde Madrid, psicoanalista en formación continua en la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero, Mariana García. Buenos días a ¿eh? todos. Y Y bueno, del pues otro lado, perdón, del otro lado nada, está Paqui Robles, que es psicóloga colegiada y psicoanalista, también en formación continua en la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Paqui está en Palma de Mallorca, transmitiendo desde su consulta y también atiende de manera online para todos aquellos que quieran comenzar su proceso analítico, tanto en España como fuera. Yo estoy atendiendo desde mi consulta en Boadilla del Monte y también atiendo en Madrid, capital, por si hay alguien que desea hacerlo presencialmente y si no, como Paqui, también en la modalidad online, que sabemos que es tan eficaz como la presencialidad. online estamos para todos y presencial también. Eso es. En Palma de Mallorca y en Madrid o Boadilla del Monte. Eso Bueno, es. pues comenzamos con este tema que es muy interesante, este tema que Sí. nos convoca hoy, ¿no? El Ujú. pensar, la sobredeterminación del pensamiento, de la ideología. Sí. Sí, ¿Qué pensamiento? porque pensaba ahora que somos ideología, ¿no? Por eso es importante reflexionar sobre este tema, porque es algo que nos atraviesa, que estamos inmersos, somos eso que decíamos antes, ¿no? Afuera de la cámara. Somos sujetos sociales y psíquicos que estamos construidos de, de ideología, ¿no? Lo que pasa es que hay veces que no nos damos cuenta. Sí, habitamos totalmente en la ideología, ¿no? Mm. Pero claro, ¿qué ideología es la que habitamos? Esa ideología, esos pensamientos, esas ideas que creemos que conscientemente creemos que somos, ¿es eso? ¿Es eso lo que somos? ¿Es esa ideología a la que nos referimos? No, claro, venimos a hablar de otra cosa, ¿no? Desde el psicoanálisis venimos a hablar de otra cosa. No hablamos de izquierdas o de derechas. Tampoco nos importa eso en realidad, porque eso, No es el pensamiento consciente, claro, claro, esa es la novedad que va a traer el psicoanálisis, ¿no? sino que nos damos cuenta de nuestra ideología, de ese pensamiento inconsciente, de esa ideología inconsciente que es la que venimos a hablar, a través de nuestros actos, a través de eso que hacemos. Ujú. ¿Cuáles son nuestros actos? A través de nuestros actos es que sabemos cuál es nuestra ideología inconsciente, porque una persona puede pensar
querer anotarse a matricularse a la Facultad de Medicina, creer que tiene esa ideología, ese pensamiento, pero sin embargo no se matricula. Entonces, O no va, no va a las clases, ¿no? claro, se matricula, no va a las clases, no hace ese trabajo. ¿Cuál es su ideología inconsciente? Entonces, su ideología inconsciente no es Yo eso que creo, dice, es creo eso que es que hace. importante, claro, creo que es importante ahora que lo vas a explicar muy bien. Creo que es importante, yo soy un poco insistente en esto porque para mí fue un gran descubrimiento, tanto como paciente como en la formación del psicoanálisis, entender que hay algunos conceptos, ¿no? Que el psicoanálisis los aborda desde otro lugar, desde un lugar, creo, mucho más rico, mucho más amplio, y que esa es la maravilla que nos presenta el psicoanálisis, entender la importancia que tienen las palabras, que no son baladí las palabras, que las palabras nos construyen, ¿no? Que creemos que a veces hay cosas que son nimias, que no representan nada, y sin embargo todo tiene un correlato, ¿no? Con esa ideología inconsciente, como vos estabas diciendo. Entonces, eh, repetimos, hoy no venimos a hablar ni de izquierdas ni de derechas, la ideología es mucho más que eso, muchísimo más que eso. No importa a quién votamos, sino que tiene que ver, como muy bien decía Paqui, con lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, ¿no? ¿Qué es después, no? Es después que sabemos de nuestra ideología, de quiénes somos, no es antes. Mm. Es decir, es que es algo tan novedoso que nos trae, ¿no? El psicoanálisis, que somos lo que hacemos y Mm. que lo que hacemos está también dirigido del futuro, Sí. no del pasado. No es que según, y esto claro, es una gran novedad, porque a través de este pensamiento el psicoanálisis nos da la oportunidad de poder transformarnos, ¿no? Porque cuando se piensa que una persona es de un determinado modo y que sus ideas le vienen del pasado, de lo que ha sido, de dónde ha vivido, de cómo ha sido, de lo que piensa la ideología familiar, ¿no? Si se ve desde esa posición, desde el pasado, ¿no? Desde eso que aprendió, entonces no se va a poder transformar. Sin embargo, el psicoanálisis nos dice, somos lo que somos nos va a venir del futuro, y de ese modo vamos a poder aprender nuevas frases. Es decir, ¿por qué nos dice eso? Precisamente porque viene a través de la palabra, ¿no? Que Ujú. no es lo que decimos, sino lo que importa es la siguiente frase. Y la siguiente frase es la que nos va a sobredeterminar. Es decir, ¿no? Es ese futuro el que nos sobredetermina. No es el pasado, no es de donde vengo, no es lo que yo creo que era, es lo que, ¿no? Lo que realmente importa. Es el producto efecto, ¿no? Claro, es ese producto efecto. Bueno, el producto efecto es el producto efecto del trabajo que se Mm. realice en psicoanálisis, ¿no? Pero claro, si no nos psicoanalizamos, seguimos pensando con esa ideología, ¿no? Que creemos que viene del pasado y vamos hacia, ¿no? Como es del pasado al futuro. Pero Ujú. no es así, ¿no? Es No, no, algo, es más es algo, complejo, claro. es algo muy complejo, pero es para el psiquismo el tiempo es diferente. Total. Es que para poder producir esa transformación psíquica en la persona, no podemos pensarlo desde el pasado, tenemos que pensarlo desde el futuro, desde a dónde queremos llegar a ser, quiénes Ujú. queremos ser. Sí, En la siguiente frase es la que realmente nos importa, sí. ¿no? Y bueno, habíamos hablado para poder comenzar un poquito, aunque esto sea un poco teórico y cueste un poco trabajo entender a veces pues algunas cuestiones, hablar, ¿no? Un poco para que podamos entender sobre el concepto de inconsciente, ¿no? Y de lo que estamos hablando, ¿no? Sobre
Yo sobre lo creo que es aparente. importante, sí, creo que es importante, como me decías antes, quizás empezar como con el concepto de ruptura y estas tres Mm, heridas narcisísticas, ¿no? Para que se pueda ver quizás más claro, porque con el claro, concepto de inconscientes, digamos, como no lo podemos ver ni tocar, ¿no? Es más difícil, pero quizás si ponemos las otras dos heridas narcisísticas y las querés explicar, quizás se puede comprender un poquito más y es algo sí. más aprensible. Y que se pueda entender, ¿no? A ver, por Mm, ejemplo, bueno, Freud nos trae lo que se llaman las tres heridas narcisísticas, ¿no? Producidas en el sujeto humano. Y, y precisamente la primera, ¿no? Que es eso que viene como a romper ese narcisismo, ¿no? Del hombre, ¿no? En mm, general, del hombre en general, es primero se nos da con la teoría de Copérnico, ¿no? Con la teoría copernicana, ¿no? Que nos viene a decir a través del concepto teórico que la Tierra gira alrededor del Sol y que no es lo aparente, ¿no? Que no es como si nosotros miramos al Sol, pensamos que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, ¿no? claro, como creían en la Entonces, antigüedad y la tierra plana, quiero claro, decir. claro, se pensaba en eso, se pensaba que era así, ¿no? Entonces, claro, es ese sentido de lo aparente, ¿no? De que aparentemente nuestra visión cuando miramos al sol nos hace ver que es algo que vemos, pues, y que lo pensamos que es así, ¿no? Sin embargo, la teoría de Copérnico nos viene a decir que no es así, ¿no? Que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Gracias a la teoría científica viene a producir esa ruptura, ¿no? Esa ruptura que si no fuese por la teoría científica, no, mm, si nos dejásemos llevar por lo aparente, por lo que vemos, ¿no? Pues no lo podríamos pensar, no lo podríamos imaginar eso. Eso Y es. igual la segunda herida narcisística con la teoría de Darwin, ¿no? Cuando se nos muestra como que el ser humano forma parte de la cadena de animales, del mono, ¿no? Cuando se pensaba que era un ser totalmente distinto y superior al resto de los animales, ¿no? Qué indignación, cómo puede ser venir de proceder del mono, ¿no? Y Claro, luego, eso por una parte y también como ese deshacimiento, ¿no? La cuestión religiosa también ahí, como esa cosa mitológica de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Digo, viene la ciencia a contrastar que eso no es de esa manera, que, ¿no? Que hay antecedentes científicos que dan cuenta de que no somos una especie muy desarrollada y muy evolucionada, pero que también hay otras especies y que lo que acaba de decir Paqui, ¿no? Que venimos, que formamos parte primariamente de ese mundo animal, ¿no? Que hubo que hacer un trabajo para esa evolución, ¿no? claro, es que hasta entonces, hasta el descubrimiento de las matemáticas, anteriormente el único símbolo que había era Dios, ¿no? Eso es. Y todo era por ideología, todo era mágico animista, ¿no? Todas las explicaciones que se daban eran a través de eso, del único símbolo Dios y todo lo demás era mágico animista. Se pensaban, pues, no sé, que cuando alguien, que los sueños pensaban que tenían que ver con espíritus y no sé qué, que no todo se le daba como esa solución mágico-animista, ¿no? Cuando alguien enfermaba se pensaba que era porque se le había metido algún espíritu maligno y tal, ¿no? Eso Entonces, es. claro, estaba sobredeterminada por esa ideología, ¿no? De lo aparente, ¿no? De lo que parecía, pero no se tenía, claro, hasta entonces ninguna teoría que viniese a poder explicar eso, ¿no? Y claro, fue
a través de las matemáticas, que claro, las matemáticas ya fueron, se introdujo gracias a ellas un nuevo símbolo, ¿no? El número, Claro, que ya era Dios como símbolo y el número. Y a partir de ahí, cada vez, ¿no? Se van produciendo ya, se van sumando, ¿no? Nuevos símbolos, ¿no? Entre ellos ahora el concepto de inconsciente, ujú, que sería la tercera herida narcisística, ¿no? eso es. Que claro, anteriormente de la descripción del concepto de inconsciente, se, se pensaba que el centro del psiquismo humano era la conciencia, ¿no? ¿Qué es eso que vemos, eso que percibimos? Sin embargo, a través de la teoría psicoanalítica del concepto de inconsciente y también a partir de la escritura de la interpretación de los sueños, que viene también a ser esa ruptura entre lo precientífico e ideológico de la propia teoría analítica y lo ya científico, ¿no? A partir, porque ahí es cuando se construye y se describe el concepto inconsciente, ¿no? A partir Claro, de la interpretación de los sueños. Entonces ahí es cuando ya nos va a mostrar Freud, también a través de su escritura, que esto es muy importante también, que la teoría tiene que estar escrita también, no puede ser imaginada o idealizada, ¿no? Es un producto efecto de un trabajo, eso ¿no? De es. una producción de un trabajo y también es, por supuesto, escrito, una escritura, ¿no? De todo ese, que dé cuenta de todo ese proceso que ha llevado, ¿no? Que ha llevado hasta ahí, ¿no? Y ahí lo tenemos, ¿no? En la interpretación de los sueños, donde precisamente nos va a dar cuenta de esa cientificidad del concepto inconsciente, ¿no? Y nos va a mostrar cómo es el sujeto psíquico está sobredeterminado por el inconsciente, al contrario de lo que se decía, ¿no? Porque si nos dejamos llevar por nuestros sentidos a través de la conciencia, ¿no? Pues pensamos que eso que vemos es lo que es. Pensamos que eso que escuchamos es lo que es. Pensamos que tanto lo que sentimos o lo que vemos hacia el exterior como desde el interior, también los afectos, que ojo, aquí en psicoanálisis, hablando del psiquismo, también va a ser muy importante, ¿no? Sí, Porque claro, ya eso que sentimos, esos afectos que son ya el producto efecto de ese mecanismo inconsciente, ¿no? Es como el producto de esa suma o de esas operaciones que se han elaborado en el psiquismo de cada uno y ya los afectos que sentimos son el resultado de esa operación. claro. Y claro, ¿qué problema es el que hay? Que creemos que esa es la verdad. Claro que lo que percibimos es la verdad, pero pasa al final con lo mismo que con el sol, ¿no? Claro, pero exacto, pero pasa igual que con el sol, ¿no? De hecho, fíjate si es importante y está ya elaborado a nivel científico que ni siquiera a nivel judicial, ¿no? Para una declaración de un juicio no sirven para testificar los testigos visuales. No sirve porque cada testigo da una visión diferente, da Claro. una descripción distinta de eso que ha visto, ¿no? Fíjate si cada uno estamos sobredeterminados por nuestro pensamiento inconsciente que en una misma situación, una misma charla, una misma conversación, una misma situación incluso objetiva de aquellos hechos que han sucedido, hay diferentes espectadores y cada espectador lo describe y ha Vio visto otra una cosa cosa. totalmente diferente. Por eso Claro, ni siquiera sirven para un juicio testificar. yo creo que eso es como quizás el lugar donde se comprende mejor esto que estamos diciendo ahora de la sobredeterminación, ¿no? Que es eso que Claro, muchas veces se dice en el lenguaje coloquial, la subjetividad, ¿no? Digo, porque al final, tanto Paqui como yo estamos en formación continua en el seminario,
pero cada clase que nos encontramos y que leemos los textos, por ejemplo, lo que le impacta a Paqui es una cosa, lo que me impacta a mí es otra. Y sin embargo estamos leyendo el mismo texto. O estamos, incluso lo que traemos a Claro, las charlas, ¿no? Digo, cada una estudiamos el tema de una manera y rescatamos una cosa, porque está vinculado directamente con esa ideología inconsciente de la que no sabemos, pero nos comanda, ¿no? Digo, y nos claro. pasa a todos igual. Esto es como cuando tenemos una discusión con alguien o hay una fiesta, por ejemplo, ¿no? Digo, en situaciones que parecen como, se me ocurrió lo de la discusión o una charla, no tiene por qué ser una discusión, ¿no? Eh, donde a uno hay algo puntual que le toca, ¿no? Muchas veces, no sé, en una película, por ejemplo, nos emociona determinada cosa y no Claro. entendemos por qué, ¿no? Y al que tenemos al lado le da igual eso que sucedió, ¿no? Digo, es interesante porque se puede entender desde ese lugar que eso que hemos visto, y luego le damos una explicación, ¿no? Esto es como la, Sí, la sobredeterminación es una cosa y la múltiple determinación es otra, ¿no? claro, que es esa explicación que encontramos, que puede Desde haber la muchas. conciencia, claro, ¿no? Sí, Claro, porque esa peli me hizo llorar porque habla de una historia de amor como la que tuve, o esa mujer me hace acordar a mi abuela que se murió, ¿no? Digo, encontramos como esas excusas, que son solamente excusas, que están al alcance de la conciencia, pero que no vienen a desanudar eso que desata esa emoción, ¿no? Y lo que vos decías antes también, lo vemos en cosas incluso más de la vida cotidiana. Yo siempre me acuerdo de esto porque convivo con gente que tiene este inconveniente que es muy impuntual, por ejemplo, ¿no? ajá, Entonces, esa impuntualidad, esa cosa de llegar tarde a una cita, esa cosa de olvidarse de determinada cosa, como lo vimos en otras charlas, los olvidos o este tipo de cosas no son algo fortuito, ni casual, ni nada de esto. Tienen un origen, tienen algo, ¿no? Y luego siempre hay una múltiple determinación. No llegué tarde porque, bueno, me enredé haciendo no sé qué, no llegué que el tarde porque acierto había es el tráfico. olvido. El acierto Claro. es el olvido. Entonces digo, hay algo, como decía Paqui antes, ¿no? Lo que nos sobredetermina es eso otro distinto que vamos a hacer. Cuando podemos Claro. cambiar de ideología, dejamos de llegar tarde, ¿no? Digo, eso que habita en nosotros y determina nuestras acciones se puede modificar, porque al final estamos construidos con todo eso y bueno, es lo que nos interesa comentarles aquí, ¿no? Que la transformación personal es posible, que hay que dotar de palabras todo eso que nos pasa, ¿no? Para poder comprender también esa sobredeterminación inconsciente que todos tenemos, porque todos somos sujetos psíquicos y sociales. Lo que pasa que hay quien decide enterarse un poquito más y hay quien sigue como refugiándose en esa múltiple determinación. Pero bueno, cada uno decide y es libre de decidir su camino, ¿no? Pero creo que es interesante esto, verlo como en la vida cotidiana y entender que ese pensamiento inconsciente habita en nosotros y podemos hacer cosas con él o dejarlo ahí y no enterarnos nunca de que está, ¿no? Claro, que es la interpretación, ¿no? Que es la interpretación la que va a dar sentido a ese lapsus, a ese olvido, Claro, y la que va a producir, ¿no? Ese producto efecto de esa transformación de que la siguiente vez, ¿no? En lugar de ser impuntual, sea puntual. claro, digo, Pero va a porque, ser, claro, no, pero no termina, es que perdona. no es que uno se lo proponga, no, ahora voy a llegar, que puedes conseguirlo, ¿no? Pero ese va a producir como ese Sí, producto efecto. pero la sobredeterminación es más fuerte. Uno se lo puede proponer un día, 2 días, pero digo, es como, esto es Claro, como, y no quiero que se me malinterprete, ¿no? Como todo lo conductual al final, como una dieta incluso, como esas cosas que se piensan y volvemos a insistir sobre lo mismo, desde la conciencia. Creemos que podemos modificar algunas cuestiones desde la conciencia, de lo que podemos manejar, ¿no? Desde la racionalidad, desde el pensamiento, y no es desde ahí, desde donde somos, ¿no? Es lo que dice Lacan, somos donde no pensamos,
¿no? Porque si pensamos, ya estamos enredando todavía más el rizo. Entonces, se trata de otra cosa, y es lo que dice Paqui, es la interpretación la que va a venir Ujú. a modificar eso, la que nos va a dar la llave Claro. para poder desactivar ese mecanismo que estábamos utilizando por alguna cuestión que nos beneficiaba, ¿no? Esto es como, este tema es tan interesante que une muchísimas cosas, ¿no? Pero digo, al Ujú. final, esa sobredeterminación produce un goce y produce, ¿no? Ese placer y ese displacer todo junto y a la vez, pero lo que hay que producir es otra cosa distinta Otra nueva realidad, ¿no? Otra claro, una nueva nueva realidad. realidad psíquica que nos permita eso, llegar temprano, llegar a tiempo y realmente hacer aquello que deseemos, ¿no? Porque al final cuando uno llega tarde a ese compromiso es porque igual, no es tan lineal, ¿no? Pero igual muchas ganas no tenía, o pasaba algo con eso, ¿no? Uno se quiere O castigar tenía llegando tanto tarde. deseo que no se lo podía permitir ese Por deseo, eso, ¿no? era como la culpa, ¿no? Era ese castigo, bueno, voy a llegar tarde porque todavía tengo tantas ganas que mejor que no. Entonces digo, es la interpretación lo único que nos va a permitir eh, modificar eso. Por eso es tan interesante, porque sí que se puede modificar. Es lo que decía Paqui. O sea, no somos únicamente un producto de lo que hemos vivido, sino que incluso eso que hemos vivido puede tomar otra significación en el análisis, ¿no? Somos producto de lo que vayamos a hacer. Entonces, es Que la eso lo que infancia, tiene que claro, comandar. exacto, que el concepto de infancia también en psicoanálisis es distinto, ¿no? Mm, Va a tomar otro sentido la infancia, también en psicoanálisis, claro, en el psicoanálisis personal de cada uno. Se va a volver a reconstruir esa nueva infancia, ¿no? claro, no va a ser tan feliz como nos dijeron que había sido. ¿No? Digo, al final siempre pensamos que los niños son felices y sin embargo uno lo aborda desde la teoría, ¿no? Y te das cuenta de que es una etapa, sí, muy feliz como otras, ¿no? Tiene otras cosas, pero que es un trabajo durísimo, ¿no? Entonces uno va a reinterpretar todo eso y va a poder construir a partir de ahí un montón de otras cosas. Pero es muy interesante eso. Porque también yo creo que entender el concepto de sobredeterminación hace que uno en su propio análisis pueda mm, desplegar, ¿no? Otras herramientas y pueda también darse la chance de ser distinto, ¿no? De elegir, ¿no? Quiero decir, el psicoanálisis yo creo que le permite a uno elegir de una manera más, y mira lo que voy a decir, consciente, ¿no? Sí, 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 claro, es que al Porque final te hace más cuando consciente. uno consigue trabajar todo eso que tiene y que desconoce, ¿no? Claro, Esa vida en la realidad material se va toma sentido. transformando, claro, y uno va pudiendo hacer otras cosas, Claro, va ¿no? pudiendo hacer construyendo su propia vida y eso es conciencia. O Claro, sea, es cuando uno que, construye, esto es claro, como es la muy interesante. ignorancia en general, ¿no? Digo, el Claro, analfabeto no puede hacer un montón de cosas. Ahora, cuando uno empieza a aprender a leer y a escribir, hombre, el se te mundo, abre, se abre el mundo, claro, claro, se claro. abre el mundo, se conocen nuevas cosas, claro, claro, es Entonces, así, y esto también lo dice Lacan, ¿no? El inconsciente está estructurado como el lenguaje. Digo, es otro lenguaje, es otra forma, ¿no? De poder acceder a otro conocimiento, a ese saber inconsciente que nos habita y que es muy, muy sabio. Digo, esto parece como muy básico a veces, pero es cierto, la conciencia tiene unos límites temporales como el disco duro de un ordenador, ¿no? El ordenador no puede estar haciendo 25.000 cosas a la vez. Ya con 3 se peta, ¿no? Digo, la conciencia también. Entonces, a mí me resulta muy complejo comprender cómo tiene tanto rechazo este concepto del inconsciente, ¿no? Porque, porque nos agranda nuestra perspectiva como sujetos. claro, también sorprende, es verdad, porque Claro, es algo muy que sorprendente. es sorprendente que no se quiera saber nada al respecto, ¿no? Bueno, ya nos lo explica Freud en un texto sobre el por qué, ¿no? El por qué el psicoanálisis es tan rechazado, pero por otro lado también nos explica que el psicoanálisis es algo
que a todo el mundo quiere psicoanalizarse, Mm. porque ¿quién como ser humano no quiere descubrirse? ¿Quién como ser humano no quiere ser mejor? ¿Quién como ser humano no quiere evolucionar? ¿Quién como ser humano no? Hay Entonces, mucha, yo creo que bueno, hay mucha culpa también. Estaba pensando, ¿sabes en qué? En el techo de cristal, este famoso, ¿no? sí, Digo, al final, nuestra conciencia es un techo de cristal, porque no nos deja, digo, esa conciencia o esos pensamientos tan primitivos en el sentido de, no, yo soy así y ya no voy a cambiar. Bueno, mire, usted va a cambiar si quiere cambiar y si no quiere cambiar no va a cambiar, lógicamente, pero cada uno hace lo que quiere. Pero, ¿no? Digo, es la conciencia también y la que nos impide, muchas veces, la que les impide a determinadas personas ir a por más, ¿no? Eh, claro, no querer cambiar también de esa ideología familiar de la que viene, ¿no? Seguir sufriendo, porque claro, también sabemos que en el síntoma o en ese sufrimiento, también se está satisfaciendo algo, algo se satisface, hmm. ¿no? Porque claro, el goce es distinto, el goce, psicoanálisis es distinto de lo que viene a ser habitualmente, ¿no? El concepto de goce, que parece que es todo lo placentero, todo por lo que sientes placer, ¿no? Sin embargo, el psicoanálisis nos dice que el sujeto psíquico también puede gozar En el dolor. en el dolor, también hay algo que se satisface ahí, ¿no? Aunque para la conciencia sea doloroso y lo quiera cambiar, pero hay algo del sujeto psíquico que se está satisfaciendo ahí. Entonces, hay que saber buscar el qué. Bueno, va a aparecer en el psicoanálisis, Claro, ¿no? pero fíjate que es interesantísimo, ¿no? Que cuánta más gente debería psicoanalizarse y digo, además de la sobredeterminación inconsciente que trae uno, ¿no? Esto es de uno, de la familia, de la sociedad en general, ¿no? Porque pensaba cuántos lemas hay detrás de la familia, de la importancia de la familia, Claro. eh, Pero y que no tienes que abandonar a tu familia, a la no, familia no, tampoco. Es que además no, el psicoanálisis te enseña a amar aún más a a tu familia, a llevarte mejor con ellos. claro, pero lo que digo es como tan está tan embarrado todo esto, ¿no? Que se cree que cuando uno discrepa, ¿no? Digo, la discrepancia está Sí, mal vista. sí, sí. Entonces, al final uno, por hacer su trabajo, esto lo digo porque hay mucha gente a la que le rehúye, ¿no? De un proceso como este, de un proceso de transformación como este, y al final tiene que ver con eso, cómo voy a pensar distinto, cómo voy a crecer profesionalmente. No lo que decías tú antes, el que llega tarde porque siente culpa, porque si se lo va a pasar bien, ¿cómo va a ir? ¿No? Esto tiene que ver muchas veces con esa discrepancia, con ser diferente, con no ser tan tolerante con esa familia, por entender que esa distancia, que no tiene por qué ser distancia de amor, sino de prácticas, ¿no? De trabajo, de goce, de ideas, eso es una deslealtad, ¿no? Digo, por eso me refería que esto es una ideología mucho más grande, tiene que ver con una cuestión cultural, ¿no? Que nos atraviesa y que por eso me parece que es importante el psicoanálisis para poder comprenderlo y como muy bien decías vos, cuando al final el paciente se siente mejor consigo mismo y puede construir en la realidad, puede estar en su propia realidad de una manera mucho mejor, ¿no? Porque es una persona feliz o por lo menos más sana mentalmente y puede, ¿no? Hacer más en la realidad y gozar de una manera más saludable y no gozar desde el sufrimiento, no gozar desde la enfermedad. Porque claro, es más fácil gozar desde el sufrimiento que gozar desde la felicidad. Es Claro, culturalmente está más aceptado y te apoyan más cuando las personas suelen apoyar, darte más apoyo, más como una actitud como más comprensiva cuando la persona lo está pasando mal que cuando lo está pasando bien, porque cuando claro, lo está empezando bien lo que desenlaza eso son celos, envidias. claro, 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 claro. Jolines, qué bien que le va. Por eso digo que al final, que, o, por-
a este le va bien porque tal cosa, no por el producto de su trabajo, ¿sabes? Sino que hay muchos pensamientos, por eso decía Sí, lo de la cosa embarrada, porque se juntan todos esos afectos que también hablamos siempre en este espacio, ¿no? Estos afectos encontrados, opuestos, ¿no? El amor y la hostilidad, que es difícil comprender que nos sucedan, ¿no? claro. Si uno está Y de aceptar. psicoanalizado, los acepta y los entiende, ¿no? Y bueno, en este momento te odio, pero te amo igual, ¿no? Digo, uno lo puede comprender, puede gestionar eso mejor, pero bueno, son cosas que uno comprende mucho mejor, insisto, cuando tiene su propio espacio analítico, cuando va a asociar libremente, cuando tiene una escucha profesional que le permite, ¿no? Ir trabajando esa historia de deseos e ir componiendo todo eso. Y una cosa importantísima, lo que decías antes, que el trabajo para la enfermedad es el mismo trabajo que para la salud, ¿no? Entonces es uno el que tiene que elegir cómo goza, si Claro. goza en la salud o si goza en la enfermedad, porque en los dos lugares hay un trabajo. Digo, el dolor no viene solo, el dolor Que lo pides cita, fabricamos, ¿no? claro, pides cita con tu psicoanalista, pero después no asistes a la cita. Claro, Que parece que quieres curarte, pero pero no, si luego no asistes es que no quieres, claro. ¿no? Que te crees que, ¿no? Que es así, pero también hay otra cosa muy interesante, el hecho, y además que tiene que ver con la ideología inconsciente, ¿no? Que habita en nosotros, ¿no? Porque a veces se piensa, por ejemplo, mira, con adolescentes, ¿no? Cuando resulta que dice, no, no tengo ganas de estudiar, vamos a hacer como el deseo, ¿no? Mm, Pensamos que esperamos a hacer las cosas, ¿no? Cuando nos venga el deseo de hacerlas, ¿no? no es así, ¿no? Y no, y el psicoanálisis nos viene a decir, claro, y esto está muy extendido, este pensamiento, ¿no? El esperar a hacer algo para cuando te vengan las ganas de hacerlo. Entonces uno espera que le vengan las ganas de estudiar para ponerse a estudiar, ¿no? Esperas a que te vengan las ganas de vivir para comenzar a vivir. Esperas a que te vengan las ganas de hacer tal cosa para hacer tal cosa. Y ahora un pensamiento tan novedoso, ideología inconsciente, que nos trae el psicoanálisis, nos dice, para que tengas ganas de vivir, tienes que comenzar a vivir. Claro, Para que el deseo de estudiar habite en ti, tienes que estudiar. El deseo no viene solo, es un trabajo, claro. es el concepto de trabajo, ¿no? Que nos trae el psicoanálisis, también va a producir esa ruptura en el pensamiento ideológico, ¿no? El Mm, pensamiento ideológico donde se piensa que hay que esperar, que es por inspiración que hacemos las cosas, ¿no? No, no es por inspiración, es el producto efecto de un trabajo. Y eso es una gran novedad que si la cogiésemos y nos pudiésemos, ¿no? Habitar en esa novedad, produciría también una transformación en uno, ¿no? Porque claro, es trabajando que vas a producir ese deseo de llegar a eso donde tú quieras llegar, ¿no? claro, porque al final lo que se desea son deseos, ¿no? Y es lo que dice Menaza incluso con la escritura, ¿no? Digo, no solamente los talentosos o los dotados pueden escribir, digo, escribir también es un trabajo, ¿no? Eso es lo que aprendemos también en los talleres de poesía. Hay que sentarse y escribir, y ya surgirá, ¿no? Pero si uno no empieza a hacer el trabajo, como dice Paqui, las musas no vienen a sentarse y a la mesa a decirnos lo que tenemos que poner en el papel, ¿no? Digo, habrá que Claro. empezar el camino y luego se nos irán ocurriendo cosas y dejaremos fluir y tendremos que dejar hacer, ¿no? Pero también nos tenemos que involucrar en eso. Que el miedo no nos puede detener tampoco de Claro. hacer las cosas. Es decir, es preferible hacer algo y hacerlo mal que no hacerlo. Bueno, pero ¿y qué es Porque, mal, no? Preguntaría yo claro, también. hacerlo mal, entre comillas, ¿no? Hacerlo mal o a que haya algún error o que a no hacerlo, ¿no? Digo, Ah, porque es porque, una claro, construcción también.
Claro, hacerlo mal es desde el pensamiento ideológico también, que estaba hablando, claro, porque no hay mal ni bien, hacerlo mal, ¿qué es? Es preferible hacerlo que no hacerlo. Y Claro, ya en ese claro, trabajo, en ese proceso, en ese camino, en ese trabajo de ir haciendo, se pues irá bueno, mejorando. claro, se irá mejorando o se irán incorporando nuevas frases, nuevas palabras, que lo que estábamos diciendo antes, que lo que nos va a sobredeterminar es el futuro, es la siguiente frase. Con la que nos vamos a quedar es con la siguiente palabra, con la siguiente frase, con la siguiente construcción, ¿no? Porque lo hecho ya hecho está, ¿no? Que es lo que hacemos, es lo que Mm. hacemos. Lo Claro, que... y yo creo que lo que nos sorprende también, ¿no? Como decías antes, al final cuando uno se deja sorprender realmente, ¿no? Cuando se sale un poco de esas ataduras, ¿no? Y se deja atravesar por ese pensamiento inconsciente, ¿no? Cuando se deja hablar, que es también lo que nos dicen muchas veces en la escuela, ¿no? La palabra nos antecede, viene primero la palabra, que nos sorprende muchas veces, ¿no? Se ve Muy también en la interesante. clínica, digo, cuando el paciente te dice algo que, pero yo no uso esa palabra usualmente. Bueno, ahí está, ¿no? Digo, al final tiene que ver con eso, somos eso que no terminamos de entender, pero que tenemos que tolerarlo también, porque somos sujetos divididos, ¿no? Esta es una de las partes más importantes de esa división que nos conforma, ¿no? Claro, dejarse hablar en el lenguaje, Mm, dejarse habitar por el lenguaje. Dejarse habitar por el lenguaje es el que nos habita, ¿no? El que nos construye, eso que claro, el que nos decimos. constituye como humanos también, ¿no? Lo que decías antes Claro, de Darwin, digo, somos la única especie que habla. Digo, y no es algo menor, digo, es una herramienta que no solamente sirve para comunicarnos, a veces, porque muchas veces hablamos y ni siquiera nos entendemos precisamente por esa sobredeterminación inconsciente, ¿no? Porque mm, al final yo digo una cosa y el que me escucha entiende otra porque está pensando, ¿no? Porque tiene esa cosa inconsciente que hace que, claro, ¿cómo se dice? Interprete mi mensaje de una manera X, ¿no? Y al final no nos claro, entendemos. claro, Digo, según su ese es el pensamiento. nivel, ¿no? Muchísimas discusiones precisamente a veces tienen que ver con eso, ¿no? No, porque me dijo, no, pues yo no te dije eso. Sí, tú me dijiste, no, es que no era lo que yo quería decir, ¿no? Claro. Por eso lo Entonces, interesante, claro, es abrirse, ir sin pensamiento, ir sin ninguna idea preconcebida de cómo va a ser la situación. claro. Ah, si no es neurótico, ¿no? Estar esperando que el otro conteste algo y armarme ahí el diálogo en la cabeza es un poco... mm. Te interrumpí y vas a decir algo más. Me No, 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 pareció no, que no, te no. interrumpí. No, 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 no. Estaba pensando eso, ¿no? Lo importante que es esto de poder comprender la sobredeterminación eh, porque nos comanda, ¿no? Porque está ahí todo el tiempo. Claro, todo el tiempo, las 24 horas. Además, cuando más cuenta nos damos es cuando dormimos, Mm, a través del sueño, ¿no? A través del sueño es también otra de las claves que el sujeto psíquico se da cuenta que es psíquico, mm. que está sobredeterminado por el inconsciente, que nos despertamos y enseguida comienza nuestra moral, nuestras ideas, nuestros pensamientos a ponerse en acción, ¿no? Pero mientras dormimos, como esa censura pues está dormida, ¿no? No existe tanto en nosotros, está bajado la censura, entonces claro, ahí las ideas inconscientes y claro, no se trata de razonar, de ideas racionales, es decir, que la sobredeterminación inconsciente, lo inconsciente, eso que habita en nosotros, puede ser totalmente ideas contrarias, por ejemplo, ¿no? Claro. Por eso también cuando hay que dejarse sorprender en ese sentido y no asustarse tampoco por lo que uno pueda decir, ¿no? Ujú. Porque, ¿cómo he podido decir eso en mi psicoanálisis? Porque también puede suceder que a veces, pues,
uno diga cosas en psicoanálisis que le sorprendan tanto que abandone porque tanto se sorprenda, ¿no? Pero es necesario dejarse sorprender y no quedarse ahí, sino Claro, continuar, ¿no? Lo interesante es eso, es continuar para ver cuál es la siguiente frase que puedo pronunciar, ¿no? Y a ver hasta dónde puedo, ¿no? Hasta dónde puedo llegar o si es que se puede llegar a algún sitio, ¿no? Pues en ese conocimiento de ir construyendo de ir construyéndose en lo inconsciente, ¿no? Que somos sujetos del inconsciente, no sujetos con un inconsciente, ¿no? Nos dice el psicoanálisis, no somos sujetos con inconsciente, sino que somos sujetos, cuando una persona se empieza a psicoanalizar, somos sujetos del inconsciente. claro. Sujetos, no se puede ir a pasear con el inconsciente. Vamos a hacer una nueva construcción, claro, somos Claro. sujetos del Y que se va construyendo inconsciente. también, ¿no? En cada sesión, se va a ir construyendo en ese camino. Y dejarse habitar en eso, ¿no? En esa novedad, en esa nueva construcción que se va realizando, ¿no? No asustarse, no asustarse. Y me resulta muy interesante esto que dijiste antes, ¿no? Y me parece también súper novedoso que nosotros, nuestro nombre viene detrás de lo que decimos. Claro. Porque claro, qué miedo, porque primero las personas tenemos la tendencia o nos han enseñado que primero hay que pensar lo que se dice y después decirlo, Claro, ¿no? Para, para saber qué vamos a decir, todo cara al otro, ¿no? Para que el otro pueda entendernos, para hacerles bien al otro, ¿no? Todo está montado conforme a la moral y a la ideología, sí. a ver qué piensan de nosotros, no vayan a pensar mal, ¿no? Vamos a Sí, pensar primero a ver qué decimos y, ¿no? claro, pero mira qué interesante lo que decís, porque incluso estaba pensando en discursos así como importantes de figuras, ¿no? En plan, no sé, presidentes, ministros. Incluso en esos momentos hay lapsus. Incluso teniendo un papel por delante, Sí, hay claro, claro. lapsus. Entonces digo, no se trata, para que no nos malinterpreten, no se trata de ir libremente a decir "Buah", lo primero que a uno se le ocurre en cualquier evento, en cualquier situación, sino tolerar que incluso existan esos malos entendidos, ¿no? Esas palabras fallidas, ¿no? Digo, como vos decías, ¿no? Ir a la conversación sin prejuicios, ¿no? Sin preconceptos, sin esperar a ver qué dice el otro y le contesto, ¿no? Sino escuchar al otro. Claro. De Abrirse eso, ¿no? a eso, Abrirse a a esa esa novedad. novedad, porque si uno viene como con el speech armado y no escucha al otro, no hay construcción posible. Claro, si vais a escuchar con la propia ideología, ¿no? Con esa Claro. ideología, pues entonces, claro, ya estás escuchando desde algún lugar que estás comparándolo con esa ideología tuya, entonces eso ya no es escuchar. Mira, igual comparar, incluso hablaría de algún tipo de escucha. Me refería a otra cosa incluso anterior. Digo, porque hay mucha gente que no escucha al otro. Digo, si tú y yo viniéramos aquí, tú y yo estudiamos en el mismo seminario, tenemos más o menos los mismos conceptos, entendemos las mismas categorías, pero si tú y yo no nos escucháramos, no podríamos construir esta conversación y no habría cosas que tú dices que a mí me sorprenden, ni a ti cosas ni tú cosas que digo yo que te sorprendan. Digo, hay muchas veces, digo, creo que es una falencia que tienen muchas personas, ¿no? Desde incluso esferas muy importantes, ¿no? Que la escucha no está muy trabajada, sino que es como de dar un discurso, ¿no? Entonces Sí, ahí pero no hay el ego, comunicación posible, claro, como el ego, ¿no? Como el yo por encima de todo, como yo soy, yo no sé qué, claro. es mi pensamiento, eso sí, pero yo no sé cuántos, ¿no? Y a veces es
preferible pararse a escuchar a la otra persona para poder a ver qué novedad me trae, Eso porque es, eso va a claro, porque nos enriquecer más. construye la novedad, Claro. nos aporta algo, ¿no? Nos viene precisamente, además de la interpretación en análisis, esa novedad que nos trae el otro, esa palabra nueva que me dijo y que no tenía ni idea de que existía, eso me viene es como un input, ¿no? Que transforma algo. Digo, si consiguió sorprenderme, si consiguió, ¿no?, llamarme la atención, es porque hay algo, ¿no?, que está tocando ahí también. Entonces, creo que eso es interesante de tener en cuenta porque también trabaja, ¿no?, para rediseñar esa sobredeterminación. Mucho más interesante, claro. Mucho más interesante. A mí me lo Claro. parece, por eso me Mm, psicoanalizo, ¿no? claro, Y claro, también es algo que, a ver, llega un momento en que si tú eres una persona culta, que tienes un poquitín de idea sobre la psicología, enseguida te vas a dar cuenta que no depende de la moral, ni de la razón, ni de que lo razones tu vida, claro. ¿no? Y que enseguida nos damos cuenta que es ese pensamiento inconsciente el que realmente está habitando en todos nuestros movimientos. Que detrás de todos nuestros movimientos y de todo lo que decimos, realmente lo que está es ese pensamiento inconsciente Mm. que hay construido en nosotros, ¿no? Que no es tan difícil darse cuenta, es que si no, no existirían los lapsus, los Bueno, sueños. hay que tolerar también que haya gente que no lo quiera ver. Ojo. Hay que ser tolerante con aquello, porque también es un trabajo, digo, para nosotras también fue un trabajo comprenderlo, también es un trabajo seguir estudiándolo, ¿no? Entonces, digo, también hay que ser tolerantes con aquellos que cada uno tiene su tiempo y, bueno, se van Claro, acercando en la medida de lo posible. Nuestro deseo sería que mucha más gente se psicoanalizara, porque yo honestamente todos, claro. creo que, que el mundo sería otra cosa, que la sociedad Sí, sería sí. diferente. Sí, sí, yo también lo Entonces, creo que iría en beneficio de todo el mundo, no, no solo de quienes nos psicoanalizamos, ¿no? Es Pero que nos bueno, humaniza, nos hace ser más claro, humanos. sí, nos hace ser más humanos, comprender la finitud, creo que Claro. apreciar un montón de otras cosas, ¿no? Yo, Reconocer lo positivo en nosotros y también lo negativo, porque hay claro, ahora unas vertientes en las cuales solo se te va a trabajar el pensamiento positivo, pensar bien, en tolerar solo lo positivo en nosotros, que oye, que no somos tan buenos el ser humano, que también tenemos claro. nuestras cosas, Y también que eso son hay que poder necesarias tolerarlo. también. Claro, y que también eso tiene que existir en nosotros, también tenemos que poder aceptarlo y vivir con eso. Mm. Entonces yo creo que es muy interesante, pero bueno, cada uno también tiene su ritmo y hay que trabajar con quien quiera psicoanalizarse, básicamente, ¿no? Quien esté decidido a psicoanalizarse, como decía Paqui, que no tenga miedo, que es un camino y como todo camino, ¿no? Y que nos Tiene sus llame. rocas, claro, eso por supuesto, pero como todo Sí. camino tiene sus rocas y de lo que se trata es qué hacer cuando uno se enfrenta con esa roca, ¿no? Uno se puede quedar parado mirándola así o puede intentar rodearla, saltarla, escalarla. Digo, cada uno tiene su modo de Venga, el pasarla. siguiente paso. El siguiente paso es el importante. Eso Marcha y es. nos llamas. Mariana García o Paqui Robles. Eso es. Eso es. Que yo creo Muy que bien. llegamos al final por hoy, que son conceptos muy intensos que nos dejan pensando y bueno, como bien dice Paqui, para lo que necesiten, aquí estamos del otro lado con la máxima confidencialidad y respeto, escuchando a quien quiera acercarse al psicoanálisis, porque es una grandísima experiencia de vida y una manera de vivir con salud mental. Paqui, no sé Muy si bien. quieres decir tu número de teléfono. Vale, pues 653 97 31 18. Mi Fenomenal. teléfono directo. ¿Y Y el Mariana? mío es el 682-188-548.
Estoy en Madrid y Paqui Robles en Palma de Mallorca para el mundo, las dos. Quien quiera acercarse, aquí estamos. Y la semana que viene no estamos, Paqui, porque es Ah, es Semana verdad. Santa. Sí. Y la siguiente, que es el día 20, vamos a hablar sobre la sexualidad infantil y la construcción del sujeto psíquico. Ujú. Temón. Qué guay. Así Muy bien. que eso. Nos vemos la próxima. Muchas gracias como Bien. siempre. Gracias a Y, ti también. A todos. y buena Semana Santa para todos. Buenas vacaciones para que se las pueda coger. Eso. Buenas vacaciones. Chao. Chau, chau.